La Española. La llegada de Colón a la Española puso al mundo de entonces en contacto con un hemisferio desconocido de la Tierra. Fue el inicio de una nueva era. A partir de la presencia de los europeos, este lugar posee la mayor cantidad de acontecimientos antiguos en nuestro continente, ya que fue el epicentro de la conquista de España hacia el resto de América. De esta forma inicia la segunda parte del cómic Las Supermaravillas de la Primada de América, el cómic del profesor embajador diplomático Iván Gatón, que presentó recientemente aquí en Madrid. Estuve grabando parte del evento para ti, así que disfrútalo. Señores, tomen el cómic. Vamos a empezar con la presentación, pero el cómic no es lo que yo voy a poner allá en la pantalla. Lo primero es hacerle una introducción. Yo necesito que ustedes se pongan en el contexto siguiente. Esto no es un simple cuento del pasado. Esto va a explicarles a ustedes, de una manera u otra, por qué nos encontramos donde estamos hoy. Y esto va para los españoles que están por ahí. Y esto va para usted. ¿Cómo usted se llama allá al fondo? Sí, usted. ¿Cómo usted se llama? ¿Usted? Sí, usted. ¿Cómo usted se llama? Sí. José. Esto va para José también. Les voy a decir por qué. Porque va para todo eso que nosotros somos. ¿Cómo así que somos esto? Sí, sencillo. Este cómic lo que trata es de reflejar que la República Dominicana, o lo que hoy es la República Dominicana, es la heredera de la continuidad histórica más antigua en un proceso histórico que se llama modernidad. Allá al fondo hay 4 hitos para dividir la historia. Edad antigua, con algo que se llama el neolítico. Ustedes saben que los seres humanos eran nómadas. Nómadas es que todos los días tenían que salir a buscar la comida. Y en el neolítico se descubre cómo producir comida. La sedentarización de las personas permite que ese aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo, que somos nosotros, ya pueda dedicarse a pensar, porque tiene el problema de la comida resuelto. Entonces ya piensa, ya escribe, ya tiene que hacer numeritos para saber qué cantidad de trigo guardó. Pero aparte de eso, ya en el neolítico tenemos las primeras ciudades. Ustedes dicen, ¿cómo así? No, es que la gente antes, ¿cómo vivía? Al joven que está detrás de usted, hágame el favor. ¿Cómo vivía la gente? Sí, cuando era nómada. ¿Cómo usted cree que vivían? ¿Qué significa nómada? Nómada es alguien que no vive en un lugar, que tiene que moverse. Entonces, lo contrario de nómada es sedentario. Entonces, cuando alguien se sedentariza, se crean ciudades. Lagar, Uruk, Nippur, Lagash. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Que luego viene otro proceso histórico. Presten atención, que para que usted entienda por qué usted hoy, como transmutación cromosómica fortuita, es lo que es. Viene entonces un imperio que se llama el Imperio Romano. Ese Imperio Romano crea el concepto de ciudadano, pero ciudadano para el que es romano, no para el que sea blanco como Espartaco, que no le tocaba ser romano. Y por ende, busquen una película que se llama Espartaco. Y ustedes van a ver que los esclavos eran blancos. Ese Imperio Romano que organiza toda Europa, desarrolla el derecho, llega aquí a España y le cambia el nombre a España. España se llama Iberia, por eso la línea aérea se llama Iberia. Península Ibérica. En la Biblia no es Iberia, en la Biblia es Séfara. Y por eso los judíos que eran de aquí se les llama judíos. ¿Cómo se les llaman? No, judíos ¿cómo? Porque los judíos de Alemania son ashkenazis. ¿Y los judíos de aquí cómo se llaman? ¿Cómo fue que dijimos ahora? Sefarditas. Los apellidos Pérez, los apellidos Enríquez y el apellido Gatón es un apellido judío sefardí. Si te está gustando este contenido, recuerda darle like, suscribirte al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Ahora sí, sigue disfrutando del contenido. Entonces, cuando ese imperio romano cae en el 476, que dicho sea de paso, el emperador era un emperador de aquí, de España, se llamaba Teodosio. Hay otro emperador que se llamaba Trajano, que
era de aquí. Hay otro emperador que era un tipo brillantísimo, era un filósofo, se llamaba Adriano. Pero con Teodosio cae el Imperio Romano, ya se divide, pero el Imperio Romano pervive, ¿dónde? En Oriente. ¿Cuál era el Imperio Romano de Oriente? Bizancio. ¿Y quién estaba en Bizancio? En Bizancio, ¿quiénes estaban? Los romanos. Pero el Imperio Romano de Oriente pervive hasta 1453, llamándose Imperio Bizantino. ¿Cuándo cae ese imperio? En 1453. ¿Qué explica? Fíjense ustedes, les voy a dar un avance geopolítico. ¿Saben qué me explica a mí? A Vladimir Putin. Que cuando los musulmanes otomanos llegaron en 1453 a lo que se llamaba antes Constantinopla, ¿ustedes saben para dónde se fueron? A la tercera Roma. ¿Y cuál es la tercera Roma? Moscú. ¿Y cuál es la religión que tienen detrás? La ortodoxa. Pero el asunto es que cuando cae ese imperio, no existía refrigeración. Cuando usted se come una carne sin pimienta, sin especias, usted está comiendo un cadáver, ¿verdad? Pues hay un estrechito de 16 kilómetros y pico que se llama el Bósforo, la única capital que tiene una parte en Europa y otra en el Asia es Constantinopla. Hoy se le llama Estambul. ¿Qué pasó? Como ellos llegaron ahí, ya no podían seguir ¿hacia dónde? Hacia donde habían especias, canela, donde había nuez moscada, donde había pimienta. ¿Y qué pasó entonces? Que Europa llega a un proceso que se llama el 480, el 580, lo que se llama el Renacimiento. Pero se apareció una mujer, presten atención las mujeres, porque este proceso histórico, quien le da inicio, es una señora que les voy a pedir que me abran el cómic en la página, el cómic 2. Ábranlo en la página número 3. En la página 3 hay una señora que cambió el 2, que cambió el mundo para siempre. Tráigame un cómic 2 para que, ok. ¿Saben cómo se llamaba esa señora? Isabel de Trastámara. ¿Y por qué ella cambia el mundo? Porque todos los números indicaban que Colón estaba equivocado. Efectivamente, él medía la tierra como 10.000 kilómetros más pequeña. Entonces los sabios de Salamanca decían, eso no es así. Pero ella tenía algo que no tenía su esposo. Intuición. No empeñó las joyas. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esta historia conmigo? Que ustedes son fruto de ese proceso histórico, porque ella no solamente cree en Colón, sino que ese mismo año, 1492, ¿dónde está César? ¿Qué idioma es que usted habla? ¿Cuál es su idioma base? Aquí, vamos, aquí delante. ¿Cuál es el idioma materno suyo? ¿Cuál es su idioma? ¿Qué idioma usted habla? Español. ¿Quién financió la gramática de ese idioma? ¿Quién le dio a Antonio de Nebrija el financiamiento para que creara ese idioma? ¿Cómo se llama? Es decir, usted piensa en español, usted se comunica en español. Imagínese que usted mañana sea mudo. Esto es un problema. Su idioma es el español. ¿Quién mandó a financiar esa gramática? Esa señora que está ahí, Isabel la Católica, 1492. ¿Por qué? Porque ella era de Madrigal de las Altas Torres. Eso es un pueblito que queda cerca de Segovia. Aunque ella siempre habló portugués porque su madre era portuguesa. Y usted me dice, ¿y por qué es importante eso? Porque ese idioma que usted habla, si va a Estados Unidos, no necesitará mucho el inglés, porque más de 70 millones de personas lo hablan. Si va a la África, no solo se habla en Ceuta y en Melilla, sino que también se habla en Guinea Ecuatorial. Pero si va a América y coge desde el Océano Pacífico hasta el Estrecho de Magallanes, solamente se habla el idioma español. Y si va a las Filipinas, se habla un idioma que se llama Tagalog, que tiene influencia del español,
hay un idioma que se llama chabacano, que tiene influencia del español. Y si va a las Islas Marianas, Juan, hay un idioma que se llama chamorro, que tiene base del español. Gracias a quién? A esa señora, que no solamente financió a Colón, sino que también creó el idioma, que hoy es el segundo idioma más importante de la internet después del inglés. Pero déjeme decirle, es más importante que el francés en la diplomacia. Ahora, que ustedes hayan decidido limitar su vocabulario a 200 palabras con cosa y con vaina, y eso es problema de ustedes. Pero ese es un idioma, como decía Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, para conversar con Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que la primera ciudad que se construye en el mundo, en un proceso histórico que se llama modernidad, se construye a nombre de ella y se llamó La Isabela. Esa ciudad está en el norte de Puerto Plata. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Que ustedes solamente tienen que pasar a la página número 10 para que se den cuenta de lo que esa señora provocó. Esa señora provocó entonces que en Europa no existían las papas. ¿Se imaginan a los españoles sin la papa? España sin tortilla de patatas. ¿Se imaginan a España sin patatas? ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo usted cree que sería el mundo? ¿Cómo usted se llama? Pues no, usted. Aquí, ¿cómo usted se llama? Álvaro. El mundo sin chocolate. ¿Tú te lo imaginas? ¿Cómo sería el mundo sin chocolate? Sería amargo. O el mundo sin chocolate sería amargo. Pero sucede que el chocolate no es de Europa. El chocolate es, incluso su nombre, es un nombre náhuatl de la zona de Mesoamérica. Es decir, que el chocolate no existía aquí. Pero ¿se imaginan ustedes Europa sin que haya una opción de comer pavo? No. Y a los que critican a los españoles, ¿se imaginan América sin los indios montados en un caballo y que después se llamaran Mustangs a los carros Ford? Bueno, los primeros 15 caballos llegan a la Isabela en el segundo viaje de Colón con 5 yeguas, y de ahí surgen todos los caballos que llegan a las Pampas Argentinas, que llegan al norte de América y que se los lleva Hernán Cortés, porque Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, es el que está en la matanza de Janagua. Y luego decide de Cuba ir a donde estaba el imperio de los aztecas. Y en ese imperio de los aztecas, ¿quién era el notario público? ¿Quién es de Azua aquí? ¿Quién era el notario público de Azua? Que se llamaba Hernán Cortés. Luego se va de Azua a Santo Domingo, vivía en la calle El Conde, con calle Las Damas, que ahí está su casa. ¿Y qué hace? Se va para México con esos caballos. Pero ahí también, ustedes se imaginan al dominicano sin plátano. El plátano lo lleva entonces a Santo Domingo, y ahí es que empieza en ese segundo viaje. El que esté en la página 12 se llama Fray Tomás Berlanga. ¿Por qué le llaman a los plátanos dominicos? Porque ese señor era dominico. ¿De dónde viene el término dominicano? Que hay una cédula real que indica que los habitantes de la Española son dominicanos, porque hasta el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, que es un señor que ustedes van a ver en la página 13, que es un sermón que escribe con Fray Pedro de Córdoba, es el que permite las leyes de Burgos, y las leyes de Burgos permiten el sermón de Adviento, y de ahí viene el primer código de trabajo a nivel mundial, porque ahí se establece que en el Caribe el calor que hace a partir de la 1 de la tarde
hasta las 3 de la tarde es menopáusico y que a esa hora no se puede trabajar. Eso se estableció en el siglo XVI. Y que había que dar espacio para que aprendieran el catecismo, para que se convirtieran en cristianos. Pero de ahí viene algo importante, y son los derechos humanos. Toda la base de los derechos humanos, porque antes usted tenía 2 ojos, tenía nariz, tenía boca, pero no era igual que otro ser humano que fuese de la realeza. De hecho, ustedes saben lo que es el derecho de pernada. El derecho de pernada es, y de ahí viene que a los hombres, que las mujeres les son infieles, le digan cornudo, que le pegaron los cuernos, es que el señor feudal estrenaba a la novia. Y si era el rey que la estrenaba, como señal de que había sido el rey, se ponían unos cuernos. Y de ahí viene el cornudo. Entonces, en aquellos tiempos, no todos éramos iguales. Pero aquí viene lo que indica el por qué este proceso histórico tiene que ver con ustedes. Y es que Isabel la Católica, cuando Colón regresa del primer viaje, que Colón llega a la isla de Babeque o Bohío, el 5 de diciembre de 1492, había llegado a Guanajaní o Guanahaní, San Salvador. El 12 de octubre de 1492, ella dice: ¿y cómo osa usted vender a mis súbditos que son iguales que los de Castilla? Ahí cambió el mundo para siempre. Pero hay algo que se llama los testamentos, codicilo. Y ella dice en su codicilo a su esposo. Y también le pide a un obispo que había aquí, que se llamaba Francisco de Cisnero, que es de un pueblito que queda en las afueras de aquí, que se llama Torre Laguna. Le dice: les encargo que me cuiden a los indígenas iguales que mis súbditos de Castilla. Eso lo cambia todo. Razón por la cual yo estoy el mes pasado en Guadalajara y le pregunto al rector de la universidad que cuántos idiomas se hablan y cuántos grupos indígenas hay en Guadalajara. ¿Y saben cuántos médicos? 36. Y en Estados Unidos, se lo dice alguien que ha recorrido parte de Estados Unidos y ha ido a reservas indias, la expansión de los ingleses o de los americanos blancos pagaban hacia el oeste $12 por cada cuero cabelludo de un indígena. Eso no sucedía en el Imperio Español porque ella lo impuso. Si no, no hubiese sucedido algo importante que está en la página número 6. Ustedes han oído hablar de que nosotros nos llamamos América. Pues eso no es cierto. El continente se llama América, pero no debió haberse llamado por ese nombre porque Américo Vespucio llega a América con Alonso de Ojeda. Y el que descubre América es Colón. Debió haberse llamado Colombia, no América. Si te está gustando este contenido, recuerda darle like y compartirlo para que llegue a más personas. Continúa disfrutando del contenido. Américo Vespucio, que muchos dicen era italiano. Bueno, donde él nació está ubicado Italia ahora, pero Sicilia, Nápoles, pertenecían a Aragón. Y la diarquía de Castilla y Aragón es la que da el inicio de lo que es España. Atención. Entonces, este señor, cuando nosotros vemos que llegan a la zona, que es Alonso de Ojeda, que es el que hace preso a Caonabo, de entrada, cuando llega, allí se da una sublevación contra Colón, y sucede que hay un español llamado Miguel Díaz Ox, que tiene que ver mucho con ese señor que está en el 6, que es el primer americano. Dicen, ¿cómo el primer americano? Sí, nace en la Nueva Isabela. La Nueva Isabela, la ciudad capital, no estaba construida del lado que se construyó, sino en la zona oriental. Y allí
Oigan este cuento allá en el fondo, porque ustedes me van a preguntar cómo un español que no hablaba taíno enamoró a una cacica llamada Osema. Y yo quiero ver quién me responde esa pregunta, que fue la que dio fruto a ese primer americano que después fue conquistador de México, a ese primer americano que aparece en un testamento porque su padre, Miguel Díaz Ox, el viejo, dice aquí en Aragón: a mi hijo Miguelico, que está en Santo Domingo, dejo 200,000 maravedíes para que se dedique a orar por las almas de sus ancestros y las mías. Si no, le dejo 100,000. ¿Y saben qué pasó? El hombre no quiso ser sacerdote. Pero ese Miguel Díaz Ox, ¿cómo se enamora de la cacica Cayacoa, que era la viuda de el cacique? Digo, la cacica Osema, que era la viuda del cacique Cayacoa, que era el cacique de Higüey, que iba desde Punta Cana, Bávaro, Verón, Ubero Alto, Miches, hasta Jaime. Álvida dio el grito porque pensó en nuestros políticos. Y usted dijo, pero si cuando llegaron los españoles eran 5 cacicazgos, con mis impuestos como que están jugando, ¿verdad? Entonces, pero nada. ¿Cómo se enamora el español Miguel Díaz Ox? ¿Cómo se la levanta? Allá en el fondo, muchachos, dígame, ¿cómo se la levanta? Sin hablar taíno, dígame. Vamos a ver. Dígame una opción para la conquista. Dígame. Era bonito, pero la estética, eso depende, porque hay una tribu en África que para usted ser bonito debe tener una barriga de cervecera. Si no, no es bonito. En la zona de Brasil hay una tribu que el bembe debe estar allá, se lo ponen así. Si no, no es bonito. Y hay una tribu, en lo que hoy es Myanmar, que se ponen unas argollas que para ser bonita deben tener el cuello como una jirafa allá arriba. La estética, eso es un asunto. Dígame, ¿cómo se la consigue? Vamos a ver, usted, ¿cómo usted cree que se la consigue? Nada, le bailo bonito. No, pero las taínas tenían un movimiento de piplón que por aquí, por esta zona, no hay manera de que lo tuvieran. Todavía aquí tienen los pies cruzados. Allá se hacía lo que se llamaban areitos. Y ese movimiento que usted ve de rompeola con la cadera, eso es muy, muy vernáculo. Vamos a ver, ¿cómo se enamoran dos gentes que no hablan el mismo idioma? Usted que tiene los ojos ahora como dos bombillos, dígame, ¿cómo usted cree? Ay, pero dio en el clavo, yo sabía. Con la mirada que se enamoran. Hay una religión que se llama el sufismo, que dice que la madre comprende lo que le sucede a un niño por el amor, porque el amor le hace sentir el dolor que pueda tener un niño, pero que el amor hace que los enamorados no tengan que hablar, solo tienen que mirarse. Entonces se miraron, se enamoraron, pero luego, si ustedes buscan, dirán, pero desde el inicio se enamoraron, sí. Y luego, si toman el cómic 1, van a encontrar en el cómic 1, en la página número 4, en esta página, aquí, van a encontrar que el cacique Caonabo, casado con la cacica Anacaona, tuvo una hija que se llamaba Iguemota. E Iguemota se enamora de un español que se llama Hernando de Guevara. Y Hernando de Guevara tiene con ella una hija que se llama Mencía, que según las informaciones que tengo salió más rubia que india de color. Pero esa cacica que se llama Mencía era políglota, hablaba varios idiomas.
y es la esposa de un cacique, hijo de Maniocatex, llamado Guarocuya, y que nosotros conocemos como Enriquillo. Y esa es la última cacica. Entonces ya de ahí de entrada tenemos la parte mestiza. Pero aquí viene, ustedes se recuerdan, los más contemporáneos míos, de una emisora que decía: atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. No dejen de mirar, porque hay que presten atención, no dejen de mirar la página aquí, esta donde aparece este señor, ese moreno que ustedes ven ahí. Mírenlo ahí. Aquí, esta página, por favor. Mírenla aquí. Ese moreno que ustedes ven ahí, donde está el mapa arriba, y Ponce de León al lado. Mírenlo aquí. Ese es el chosno del chosno del chosno del chosno de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí todos tenemos algo de negro, de carabalí, o de bámbara, o de yoruba, o lo tenemos en los labios, o lo tenemos en el pelo, o lo tenemos en algún lugar. ¿Y saben qué? Ese que ustedes ven ahí, porque este es un dato importante, porque quiero explicarles por qué somos lo que somos, contrario a los vecinos que tenemos al lado. Es para explicarles que no es un tema de tintura de piel. Es que el Imperio Español permitía que en esa época, ese moreno que ustedes ven ahí, que se llama Juan Garrido, estaba casado con una española. El matrimonio de un blanco con una negra en Estados Unidos, ustedes muchachos que ven muchas películas de los African Americans en Chicago o en California, en Estados Unidos es en el 1967 que un negro se puede casar con una blanca. El Imperio Español lo permitía por ley desde 1514, y antes de eso ya se permitía. Cuando los negros americanos querían escapar de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, ¿ustedes saben a dónde se iban? A la Florida. Y ustedes dirán: ¿y por qué a la Florida? Porque ese que está ahí encima de Juan Garrido, que se llama Juan Ponce de León, que en las próximas vacaciones ustedes deben ir a la casa de él, porque ese es el que descubre Estados Unidos, y la Florida era de España. Solo tenían que bautizarse y hacer la primera comunión y dejaban de ser esclavos. Eso no sucedía en Estados Unidos. ¿Cuánto vivía un esclavo? Promedio de 8 años. Un esclavo no pasaba de... Y ustedes dirán: pero es lo que me está defendiendo España. No, yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy diciendo los hechos como son. Me alegro que llegaras hasta el final del video. Como te dije, es parte de lo que se vivió en la presentación del segundo cómic del profesor Iván Gatón. Si te gusta este tipo de contenido, tienes otros videos también del profesor aquí en el canal. Así que tienes material para disfrutar. Nos seguimos viendo por aquí.